Lectura diaria. La Iglesia. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. En él, aunque somos muchos miembros, formamos un solo cuerpo con Cristo como la cabeza. Como sus seguidores, todos tenemos algo en común: fe en Jesús. Esta verdad esencial nos une en una sola fe, con un solo Señor y un solo bautismo, con un solo Dios y Padre. Aislado, soy una imagen incompleta de Jesús para el mundo. Sin embargo, juntos, los que formamos la Iglesia, presentamos una imagen completa del amor de Dios. La Iglesia es una familia, la familia de Dios, y como uno de sus hijos, soy un miembro individual y necesario. No obstante, todos nos pertenecemos unos a otros. Como miembro de su familia, perseguiré el objetivo común de una profunda unidad en Cristo, pues juntos somos hechos completos en Él. Como miembro de su familia, tengo una función única y significativa que es vital. Es más, si elijo no hacer mi parte, la familia sufre. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. Debido a mi amor por Jesús y por el resto de su cuerpo, participaré en las responsabilidades de la Iglesia. Apoyaré su misión, oraré por su crecimiento mientras compartimos su amor con el mundo e invitaré a los que no son parte de la Iglesia a formar parte de ella. Cuidaré mis palabras, reconociendo que cuando hablo de la Iglesia, para bien o para mal, hablo del cuerpo de Cristo. Debido al amor de Jesús por la Iglesia, siendo que se entregó a sí mismo por ella, y porque la Iglesia es la novia de Cristo, seré fiel y comprometido con la Iglesia. Por medio de este fiel compromiso con la Iglesia, del cual soy parte, Él forja mi carácter y produce crecimiento personal y espiritual por medio de la rendición de cuentas. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. Me dedicaré a reunirme fielmente en comunión con el resto del cuerpo de Cristo y a persistir en desarrollar relaciones crecientes y saludables con otros en la Iglesia. Es esencial para mí unirme a otros que comparten la misma fe. Esta comunión es más que simplemente juntarnos. Es una comunidad auténtica donde ocurren cambios en las vidas. Incluye orar juntos, adorar juntos, compartir comidas juntos, compartir bienes para cubrir las necesidades de otros y oír y escuchar la palabra de Dios, la Biblia. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. Día 3. Ciudadanos del cielo. Lectura bíblica, Filipenses capítulo 1, versículo 27 al capítulo 2, versículo 4. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 57, versículo 15. Filipenses 1, 27 al capítulo 2, versículo 4. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamados a ser santos, a resplandecer con la luz de Cristo en medio de un mundo corrompido. Este llamado y aceptación de nuestra parte es lo que nos define como hijos de Dios, lo que nos hace diferentes. Este debería ser nuestro nuevo estilo de vida. Nuestra ciudadanía, como nos dice el título de este devocional, no es de este mundo, sino celestial. Ser ciudadanos del cielo es ser amigos de la cruz. ¿Y qué significa esto? Significa tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, participar en sus padecimientos. Jesucristo se sacrificó por nosotros. Nosotros debemos sacrificarnos por otros. Aclaro que este sacrificio no es expiatorio, sino uno servicial que brota del amor. Pablo hizo una serie de advertencias a los cristianos sobre el peligro que representaban muchos, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estas personas causaron mucho daño y dolor al ministerio del apóstol y también a la iglesia del Señor, porque no procuraban la honra de Dios ni el bien de la iglesia, sino la satisfacción de intereses personales. Al recordar a estas personas, pareciera que Pablo volvió a sentir mucho pesar por sus acciones. El apóstol se dolía por las actitudes y acciones de aquellos que se decían ser cristianos. Aquel dolor del apóstol es el mismo dolor causado por aquellas personas en las que hemos confiado, en las que hemos creído, a quienes hemos ayudado y de quienes no esperaríamos acciones de deslealtad o traición. Estas personas tienen en poco el sacrificio del Señor Jesucristo, cuando deciden vivir de una manera contraria a los principios bíblicos. Son la misma clase de personas a quienes no les importan los dolorosos resultados que sus acciones puedan provocar, a quienes puedan lastimar o hacer caer. No tienen en cuenta los efectos presentes y eternos de su conducta, porque piensan solo en lo terrenal. Estos son los que desde el principio han sido causa de divisionismo y rebeliones dentro de la iglesia. También ahora hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Veamos algunos que son enemigos de la cruz. Entre ellos están los religiosos. Este era el caso de grupos judaizantes que en muchos lugares pretendían que los cristianos complementaran el sacrificio de Cristo con los rituales del judaísmo. Con estas ideas causaron mucha confusión en los recién convertidos. Estos eran los que sostenían que no solo bastaba en practicar la doctrina de Jesús, sino que también debían mantener la observancia de la ley mosaica. Este grupo se mantenía en que la salvación no era por gracia, sino por la ley. Los falsos cristianos. Los falsos cristianos son los que se introducen sigilosamente dentro de la iglesia para ocasionar divisiones. También los que utilizan una fachada de cristianismo para buscar una posición en la que puedan obtener prestigio, fama, poder y quizás dinero. Hacen del evangelio una mercancía para su beneficio personal y no les importan las personas. Los hostiles son aquellos que de manera abierta expresan su menosprecio por el evangelio y se esfuerzan por encontrar a la menor oportunidad errores que señalar de los cristianos. Los cristianos nominales. Estos son los que, si alguien les pregunta, dicen que son cristianos, pero solo son aficionados, porque no quieren ningún compromiso con Dios ni con su obra.
únicamente asisten como visitantes a la iglesia sin involucrarse en el servicio a Dios ni a la iglesia. Los cristianos caídos. Estos son los que alguna vez fueron cristianos, pero ya no lo son. Se han apartado de Dios y de su palabra. Viven en rebeldía y se han convertido en los peores críticos y enemigos confesos del cristianismo. Los que se creen cristianos. Estos son aquellos cuya conducta libertina dice lo contrario. Viven de manera depravada, con pleitos, ira, discordia, adulterios, vicios y otros pecados, y por eso son motivo de desprestigio y tropiezo para la iglesia del Señor. Los legalistas. Los legalistas hacen énfasis desmedido en aspectos externos, como el largo de los vestidos, el cabello, los aretes, el maquillaje y otras cosas, condenando a aquellos que no hacen o piensan igual que ellos, de manera que estorban para que otros lleguen a los pies de Cristo. Están los carnales. Estos conocen las normas de la nueva vida en Cristo, pero no viven de acuerdo con ellas, sino de acuerdo con los impulsos de su carnalidad. Son egocéntricos, murmuradores, chismosos, groseros, iracundos e inmorales. Y en contraste con lo anterior, también hay auténticos cristianos que, aunque no hemos llegado a un estado máximo de madurez espiritual, si hemos consagrado nuestra vida al Señor Jesucristo y hemos entregado nuestra voluntad para que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y ésta sea del agrado de Dios. Mantengamos nuestra comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sometámonos a Dios, resistamos al diablo y éste huirá de nosotros. Nuestra vida cristiana debe representar nuestra ciudadanía celestial. Debemos andar y comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Recordemos que nuestra salvación no depende de lo bueno que seamos o hagamos. Nuestras buenas obras no nos salvan, son resultado y demuestran que somos ciudadanos del cielo, que hemos sido redimidos, salvos y transformados por depositar nuestra vida entera en manos de nuestro Señor y Rey. Somos ciudadanos del cielo. Versículo para memorizar. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.